Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta ronda de entrevistas que estamos realizando desde Ataya Legal. Hoy nos acompaña Nadia González. Nadia es quien lidera la práctica laboral de Galicia Abogados en México. Nadia es una reconocida abogada laboralista que ha sido reconocida por Chambers, por Who is Who, y tenemos la suerte de que nos acompañe hoy día. Nadia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Pamela, y a todo tu equipo por pensar en nosotros. Y pues bueno, muy contenta de poder colaborar un poquito con la labor y el trabajo que están haciendo. Gracias. Bueno, como habíamos estado conversando previo a la entrevista, queremos darle una mirada a cómo es que está regulado el hostigamiento sexual en diferentes países de la región. Y la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo es que está regulado el hostigamiento sexual o el acoso sexual dentro de la regulación mexicana? Perdón que está en mute. Mira, desde un punto de vista laboral, que no es el único, hacemos una distinción en la Ley Federal del Trabajo, que es la aplicable en México. Hacemos una distinción entre hostigamiento sexual y acoso sexual, ¿no? Siendo la diferencia básicamente la relación de suprasubordinación. En el caso del hostigamiento, tenemos que debe de existir esa relación de suprasubordinación en donde el presunto agresor es un superior jerárquico, ¿no? De la víctima, de la presunta víctima. Y en el caso del acoso, se define como pues bueno, se puede presentar de manera física, verbal, no verbal, en una o varias acciones, no necesariamente tiene que consumarse en un acto, pero ahí no importa, no existe esta relación de subordinación, porque pues puede ser entre colegas, ¿no? O sea, puede ser horizontal y no solamente vertical, ascendente o descendente. Entonces, esa es la diferencia. Desde un punto de vista laboral, insisto, en esta ley, estos temas se incluyeron por primera vez en la Ley Federal del Trabajo en el 2012, Pamela. O sea, es relativamente reciente en México, de menos de 10 años a la fecha. Sin embargo, en los últimos tiempos y a raíz de todos los acontecimientos mediáticos, ¿no? Y de toda la difusión que se le ha dado a estos temas en redes sociales, el movimiento Me Too en Estados Unidos, y pues bueno, que el mundo cambia y la sociedad cambia, hay más fuerza. Además de las definiciones, hay ciertas obligaciones y prohibiciones, tanto para patrones como para trabajadores, relativas a este tema del hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Siendo la más importante que un patrón, sus representantes, no pueden ni acosar ni hostigar, ni permitir que los trabajadores cometan esos actos de acoso u hostigamiento, ¿no? Siendo causal de rescisión justificada de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón si un trabajador comete o incurre en esas conductas, ¿no? Pero también hay obligaciones un poco más allá de eso y tenemos la obligación de tener un protocolo de prevención de actos de discriminación, violencia laboral, acoso en el trabajo. Y este protocolo y esta obligación surgen en el 2019, un poquito más reciente, pero pues bueno, quizás la gente todavía no lo termina de permear dentro de sus organizaciones, pero es una obligación y no cumplir con esa obligación de tener ese protocolo implementado o en marcha pudiera generar en multas, ¿no? Ante una inspección de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Las multas, tanto por permitir que se cometan estos casos de hostigamiento y acoso y no tener el protocolo, pueden llegar hasta 5,000 UMAS, que es la unidad con la que fijamos nosotros las sanciones en México, es la unidad de medida y actualización. Pueden ser 5,000 UMAS, que más o menos estoy hablando de 450,000 pesos mexicanos, ¿no? Por evento. Y esas multas se pueden imponer por el número de trabajadores afectados,
por la gravedad de la falta, en caso de reincidencia, etc. Entonces, tenemos esa parte de la legislación laboral en temas de demandas laborales que en México pues básicamente son por una cuestión de despido, ¿no? La injustificación del despido. Tenemos una etapa de conciliación prejudicial obligatoria, ¿no? Y para temas específicos de acoso o hostigamiento sexual, están exceptuadas estas presuntas víctimas de llevar esta etapa de conciliación prejudicial con el fin de no revictimizar, no tener que encarar al agresor o a la persona que lo cometió. Entonces, eso es desde el punto de vista laboral. No te quiero robar tiempo, pero también está regulado, tenemos otras leyes que son muy interesantes. Bueno, el acoso sexual puede ser un delito bajo el Código Penal. Claro. Solo que es a instancia de parte, ¿no? Se tramita porque ya no es de oficio y puede llegar a pena de prisión más multas, ¿no? Y en caso de que este acoso, que el Código Penal no distingue entre hostigamiento y acoso, se pueden incrementar las multas hasta en una tercera parte, ¿no? O la pena en general, no solamente las multas. Y tenemos otra ley, que es que estamos llenos de leyes, el problema es que son a veces leyes sin dientes y que no están siendo bien aplicadas, pero tenemos una ley que es muy, muy interesante, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ahí también se definen muchos tipos de violencia, ¿no? Violencia laboral, violencia económica, violencia sexual, y también se incluye este tema de hostigamiento y acoso, ¿no? Entonces, tenemos un marco regulatorio, considero fuerte, pero que se queda corto ante las necesidades. Pero de claro, que está. De hecho, qué interesante que haya esta norma para las mujeres, ¿no? Nosotros en Perú no tenemos nada parecido, tenemos todas las normas como regadas por ahí, pero te quiero hacer dos preguntas respecto al tema del marco laboral, ¿no? Hay que tener como una política implementada, ¿no? Pero ¿cómo sociabilizo mi política, ¿no? Es la primera pregunta. Nosotros en Perú tenemos la obligación de dictar unas capacitaciones y de hecho, desde Ataya Legal hemos visto que la capacitación legal no es suficiente y lo que estamos haciendo son muchos talleres de sensibilización para poder generar esa conciencia de cuáles son los actos que configuran acoso sexual. Entonces, esa sería una pregunta, ¿no? ¿Cómo sociabilizas esta política? Y la segunda es, si yo soy víctima de acoso sexual en México, me imagino que tengo que hacer o presentar mi denuncia primero ante el empleador, ante el patrono. ¿Cómo me garantizan de alguna manera que se va a tratar con la objetividad necesaria? ¿Lo garantizan o no lo garantizan? Porque yo creo que de eso depende que tú efectivamente como víctima vayas a presentar una denuncia. Claro, tocas varios puntos muy importantes, ¿no? Y ahí nos vamos de la norma general a normas secundarias o reglamentarias, ¿no? Aparte de la Ley Federal del Trabajo, tenemos el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y algo que nosotros en México llamamos normas oficiales mexicanas. Tenemos una norma que es la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nuestra autoridad administrativa del trabajo. Y esta norma 035 trata sobre los factores de riesgo psicosocial. Entonces, digamos, es una cadena con muchos eslabones e idealmente todo tendría que coincidir, ¿no? Ser congruente. Entonces, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y en esta norma oficial 035, lo que nos dice es que además del protocolo, tengo que tener mecanismos de denuncia anónima. Y en el protocolo se habla, obviamente, digamos que tenemos un protocolo modelo, ¿no? Cada empresa lo puede elaborar como mejor le parezca, conjuntamente con los trabajadores o el sindicato, pero la Secretaría nos ha proporcionado, digamos, un formato, un modelo de protocolo y partimos de la base que ese protocolo debe de garantizar la confidencialidad, la no revictimización y sobre todo las no represalias, ¿no?
Si se cumple cabalmente, y si es en la realidad, no te aseguro nada, no me voy a comprometer a decirlo, pero a eso aspiramos, ¿no? Ese es el modelo a seguir. No hay una obligación de ir primero a la empresa. El hecho de que la empresa tenga, y no todas lo tienen, pero el hecho de que la empresa tenga este protocolo implementado, ¿no? Que lo haya puesto en marcha, no significa que la víctima tenga que agotar ese procedimiento primero, ¿no? Si estamos hablando de un tema grave, ¿no? Que puede ser acoso, hostigamiento, violencia física o incluso una violación, ¿no? Incluso pues un homicidio, ¿no? O sea, que hay muchas etapas, ¿no? En esa diversidad de delitos en contra de las mujeres y también en contra de los hombres, ¿no? Pero no significa que yo tenga primero que ir con mi supervisor o con la gerencia de recursos humanos o con este comité que implementa y supervisa y atiende las quejas y las denuncias sobre este tema, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la falta, yo podría ir directamente ante un ministerio público a denunciar penalmente este hecho, ¿no? Podría darme por despedido, me imagino también. Podrías darte por despedido, que es la rescisión por causas imputables o atribuibles al patrón sin responsabilidad del trabajador. Pero este es un tema muy importante porque en México no existe como tal, bajo la Ley Federal del Trabajo, una acción que diga estoy siendo acosada sexualmente en el trabajo y entonces demando esta circunstancia, ¿no? Sino que se va directamente a este despido, que me puedo dar por despedida o que me despiden, ¿no? Y entonces habrá que evaluar si es justificado o injustificado. Pero no hay una acción específica para decir, como entiendo en otros países sudamericanos lo hay, mantengo mi relación de trabajo, pero al mismo tiempo interpongo una demanda por acoso sexual. Eso no ocurre en México, ¿no? Entonces tendríamos que alegar la rescisión por causas imputables al patrón, ir a denunciar penalmente o canalizarlo a través de este mecanismo de denuncia, idealmente anónimo, pero pues bueno, llega el momento para investigar los hechos que vas a tener que salir del anonimato, ¿no? Claro. Ajá, entonces la obligación bajo ese protocolo, bajo ese marco es, insisto, ser objetivos, imparciales, garantizar la confidencialidad, si no se puede anonimato, sí la confidencialidad, las no represalias, la no revictimización. Y una vez que se realiza esta investigación, pues se tomará o se llegará a conclusiones, resoluciones que deben constar por escrito y que pues pueden ser desde separamos a los involucrados de áreas de trabajo, los reubicamos distintas jornadas o distintos turnos, los reubicamos en ciertas instalaciones o bien pues un despido, ¿no? Un despido justificado. Hay varias cosas. No tenemos un plazo para resolver esos problemas, o sea, no es, tienes 15 días para resolver, hacer la investigación y resolver. Sin embargo, eso sí lo podemos vincular con los términos, con las prescripciones legales, una vez que un patrón, conocimiento de la causal de rescisión justificada, debe de hacerlo en un plazo de 30 días, ¿no? Para poder ejercer esa facultad de despido. Entonces, se vuelve un tema complicado, pero ese sería como el primero de los puntos, ¿no? Que está regulado en otros instrumentos, no precisamente en la Ley Federal del Trabajo. Los patrones en general tienen la obligación de capacitar en diversos temas. Entonces, muchas empresas, muchos empleadores ahorita han decidido pues meterse, involucrarse en este tema de no discriminación, de la violencia laboral, sobre todo por el convenio de hace un par de años, de la OIT, y mucho el tema de diversidad e inclusión. Generalmente las empresas transnacionales sí tienen
bien identificado estos procesos, ¿no? Porque han, digamos, replicado las políticas o los protocolos existentes en otros países, ¿no? Una gran empresa transnacional va a tener su comité de inclusión y diversidad. Mi firma lo tiene, entonces eso es muy bueno. Nosotros tenemos nuestro propio, como firma de abogados, como despacho jurídico, tenemos nuestro comité de inclusión y diversidad y somos sumamente activos en webinars, en seminarios, en pláticas, entonces procuramos darle seguimiento a esos temas. Pero bueno, más allá de los comités de inclusión y diversidad, digamos que hay pues este compliance officer o ombudsman que podría ser el que esté encargado de atender estas quejas, ¿no? Y dependiendo pues de la gravedad de la queja o de la denuncia, algunas investigaciones se dan de forma interna, ¿no? Y otras incluso se apoyan de asesores externos que hacen estas investigaciones forenses, ¿no? Prácticamente in situ, entrevistando a todos los involucrados, recabando pruebas, etcétera. Entonces, dependiendo de eso. Pero pues son obligaciones que quizás una pequeña empresa o una empresa mediana, claro, pues no va a poder costear, ¿no? Entonces pues ahora sí que lo mejor que pueden hacer. Sí hay capacitación, insisto, cada vez tenemos más expertos como tú que se acercan a las empresas a ofrecer cursos sobre este tema, a asesorarlos, pero pues lo ideal sería hacer esas campañas de manera constante de sensibilización, ¿no? Y no nada más desde el punto de vista legal, de que esto es lo que dice la ley, sino esto es lo que dice nuestra política de empresa, esto es lo que dice nuestro protocolo, y explicarlo, ¿no? Que la gente lo conozca. Claro, y aparte asociarlo a los valores de la compañía, ¿no? Porque esto está muy relacionado a lo que es la cultura que hay en las empresas, ¿no? Entonces, yo tengo valores como el respeto, como la transparencia, y todos estos se ven afectados cuando estamos hablando de estos temas de acoso sexual. Tú ya me comentaste que hay fiscalización por parte del Estado. Me imagino que como en todos los países de la región, la fiscalización no es la mejor, ¿no? Porque creo que faltan fiscalizadores para la cantidad de empresas que tenemos, pero ¿qué crees tú que nos está faltando? O sea, en tu experiencia, lo que ves con los clientes, ¿cómo crees tú que podemos hacer desde las empresas para realmente garantizar ambientes libres de violencia, ¿no? Porque más allá del tema del acoso sexual, que mayoritariamente afecta a mujeres, si lo vemos de manera macro, estamos hablando de garantizar ambientes libres de violencia, ¿no? Yo creo que, como tú dijiste, el movimiento Me Too creo que nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado a todos, ¿no? Nos hemos sentido un poco más identificados, hemos puesto sobre la mesa algo que pensábamos que no existía, ¿no? Yo aún tengo reuniones con clientes que me dicen, no, como nadie presenta denuncias por acoso, no existe el acoso sexual, y eso es una mentira, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿qué crees que nos está faltando? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Mira, es un tema bien interesante, porque yo también tengo clientes que me han dicho, es que nosotros no tenemos denuncias de acoso, ¿no? En la línea de denuncia hay temas, ¿no? A veces también la gente utiliza esa línea de denuncia para decir no me gusta la comida que ofrecen en el comedor industrial, en la cafetería, y no para los temas relevantes. Yo lo que les contesto es, pues si no tenemos un problema, o sea, realmente. Y es porque la gente no se atreve, pero es un tema muy cultural, Pamela. Y por lo que escucho de ti, quizás es un tema muy cultural en toda Latinoamérica. Y es cultural en toda Latinoamérica por la forma en la que hemos sido educadas las mujeres, ¿no? Exactamente. Con cierta vergüenza, con cierta culpa heredada, y ya sabes, nos da pena o vergüenza, nos avergüenza decir, un hombre abusó de mí, ¿no? Se propasó conmigo, o ese miedo tremendo de si lo denuncio, me voy a quedar sin empleo y tengo 3 bocas que mantener en casa. Entonces, se tiene que generar este ambiente de confianza y de seguridad en cada centro de trabajo
para que la persona se sienta a gusto y con la libertad de denunciar esos actos. Y eso no se resuelve nada más con las capacitaciones o los cursos de sensibilización. Ciertamente ayudan. Y ciertamente todo este tema de redes sociales y movimientos a nivel internacional han contribuido y nos han empoderado. No me gusta el término empoderar, pero es cierto. Nos han empoderado y nos sentimos un poco más confiadas o libres de denunciar estos actos. En México ha habido muchos temas del Me Too, pero en universidades sobre todo, donde las alumnas o alumnos denuncian a sus profesores o catedráticos. Entonces, ha ido cambiando, pero no estamos todavía donde queremos estar, ¿no? Y lo que las empresas quizás no han terminado de entender es el efecto reputacional que tiene esto, ¿no? Un caso de denuncia de acoso mal manejado va a terminar en redes sociales, ¿no? En videos. Y bueno, hubo uno hace un par de años en México con una aerolínea y bueno, ya sabes, ¿no? El piloto le tocó la puerta en el hotel a la sobrecargo, al asistente de vuelo. Entonces, se han hecho esos temas, pero no estamos todavía socialmente, culturalmente donde quisiéramos estar. Yo creo que contribuyen estos cursos de capacitación, pero la empresa, la directriz de la empresa, la gerencia de recursos humanos, los departamentos legales, tienen que hacer mucho para generar esta confianza que te ayude a denunciar, ¿no? Aquí tengo una cifra que no es en empresas, es a nivel país, de una ONG que se llama México Evalúa, donde se estima, lo estoy leyendo, ¿no? Porque no me aprendí la memoria, pero se estima que en el 2020, el año pasado, el 98.6% de los casos de violencia sexual no fueron denunciados. ¡Wow! Es increíble. ¡Wow! Y a lo mejor la violencia en las calles o en los centros de trabajo disminuyó por la pandemia, porque a todos nos metieron en nuestras casas, ¿no? Y entonces no estabas expuesta a ir en el transporte público y que un hombre te agrediera, o no estabas expuesta a que el compañero de trabajo que se sentaba al lado tuyo te acosara, pero la violencia doméstica se dispara. ¿Por qué? Porque hombre y mujer, pareja, estaban en casa, ¿no? Y bueno, ni hablar de este acoso cibernético constante que en muchos casos sigue ocurriendo. Pero pues entre los prejuicios que tenemos sobre este tema y denunciarlos, y entre el miedo a la pandemia, olvídate, nadie fue a denunciar nada, ¿no? Y es muy, muy grave, pero es impresionante. Yo me quedé impresionada cuando estaba preparándome para la entrevista y vi estas cifras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer además de tener buenas leyes? Yo creo que nos falta todavía mejores leyes, ¿no? Yo sé, no por esa entrevista desde antes, seguramente tú también lo conoces, algunas leyes en Australia y en Nueva Zelanda, ¿no? Donde incluso, por ejemplo, a las mujeres que están sufriendo violencia doméstica, les dan un permiso de ausencia, una licencia para ausentarse del trabajo y poder resguardarse, ¿sí? Uh-huh. Y refugio, sin perder su ingreso, porque muchas veces ese temor es el que te detiene, ¿no? El ingreso económico. Y no estamos ahí. No, estamos lejos, ¿no? Lejos de estar ahí. Nosotros hemos hecho, el mes pasado hemos terminado de hacer una serie de talleres de sensibilización. Hemos sensibilizado a más de 350 personas. Y en esos talleres hicimos un levantamiento de información y arroja algo muy parecido a lo que tú me dices, ¿no? De este universo de 350 personas, un 65% de personas, entre hombres y mujeres, habían sido víctimas de acoso sexual. De ese 65%, solo el 3% presentó una denuncia. Y esa es nuestra realidad, ¿no? Yo creo que lo que dices es muy cierto. Nosotros somos pueblos hermanos, ¿no? Y ese modelo patriarcal con el que hemos nacido y crecido hace de alguna manera que las mujeres tengan mucho miedo de denunciar, mucho miedo de levantar su voz,
¿no? De hacerse oír, pero creo que estas nuevas generaciones están mucho más empoderadas para no tener miedo, ¿no? Y nos enseñan. Y creo también, y esto es algo que pensamos y es uno de los valores que tenemos en Ataya, es que las empresas tienen una oportunidad de lujo de poder realmente generar un cambio social, ¿no? El que un empleador, el que el patrono, el que el CEO de la compañía se compre este tema, ¿no? Que lo haga suyo, que efectivamente diga yo quiero una organización libre de violencia de género, marca una pauta, hace que la gente se sienta valorada, hace que si tienes a una persona que es víctima de violencia, que se siente acogida, que se siente protegida, realmente estás generando un cambio para él o para ella, no solamente en el trabajo, sino en su entorno familiar y social, ¿no? Claro, al final del día, bueno, nosotros en el norte de México, de donde yo soy, tenemos esta idea y esta cultura, ¿no? De que nosotros lo que aprendemos en el trabajo, los valores que aprendemos en nuestras empresas o compañías, los replicamos en nuestra casa y de la casa a la sociedad. Entonces, si eso es cierto y funciona el modelo, pues esto va a solucionarse. Lo que pasa es que no se va a solucionar a la velocidad que nosotros quisiéramos. Y sí, pues digo, ahorita que decías de cultura patriarcal, pues más que el heteropatriarcado es una cultura machista y misógina, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Están cambiando las cosas, falta mucho por hacer, faltan mejores leyes, falta ser exigible esas leyes. Y es muy difícil decir que en la empresa, a lo mejor el CEO sí se la compra, Pamela, pero pues si digamos que tu nivel de mando inmediato inferior al CEO, tienes a uno o a dos personajes, sí, mujeres, porque después también hay mujeres, yo siempre lo digo, también hay mujeres machistas, ¿no? También. U homofóbicos. Entonces, si se queda a nivel política, ¿no? Pero la gente no cambia el chip en el cerebro y también en sus sentimientos, difícilmente vamos a poder llegarlo, ¿no? Entonces, estos casos de denuncia dentro de las empresas, sería muy interesante ver que realmente marquen el precedente, que sepan que si tienes ese valor y estás incurriendo en esos actos o simple y sencillamente dejándolos pasar, ¿sí? Van a ser sancionados. O sea, entonces, si se sientan esos precedentes, vamos a ir lográndolo poco a poco, ¿no? Pero sí es complicado. Y creo que una motivación más allá del riesgo reputacional, ¿no? Para las empresas, son todas estas, ya sabes, certificaciones, que hay muchas, ¿no? Internacionales, Best Place to Work, mejor lugar para trabajar, distintivo de empresa que no discrimina o empresa familiarmente responsable, socialmente responsable. Estos distintivos o certificaciones ayudan, sirven mucho para la imagen de la empresa, para atraer y retener talento. Y ahora con todo lo que nos estamos enfrentando con las nuevas generaciones, que si millennials, que si centennials, las redes sociales, el trabajo remoto por la pandemia, creo que atraer y retener talento es clave. Entonces, eso digo, es que todo está concatenado, o sea, puedo tener un lineamiento, una directriz para prevenir el acoso y la violencia laboral, si no estoy con recursos humanos planeando cómo voy a atraer y retener talento y con los CEOs otorgando los recursos económicos para que los demás departamentos lo puedan implementar. Y hay otro tema, el de ESG o ASG en español, ambiental, social y gobernanza, Environmental, Social and Governance, que ya muchas empresas tratando de seguir esos principios, ¿no? Están lanzando, por ejemplo, empresas que cotizan en el mercado de valores, ¿no? Lanzando bonos que están destinados para ayudar a las mujeres emprendedoras, ¿no? O a las empresas que están haciendo con los temas de diversidad e inclusión, ¿no? O igualdad de género. Entonces, cada día más
estamos escuchando que esto sí importa y que en un momento dado esto va a ser básico para determinar si uno ingresa a una empresa laboral, si alguien le da financiamiento a esa empresa para expandir. Claro. Entonces, sí, creo que vamos por buen camino, pero pues bueno, en Latinoamérica cojeamos, ¿no? de ese pie. Por lo menos hemos empezado, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Nadia, desde Ataya Legal, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por compartirnos tu tiempo, tu conocimiento, por permitirnos aprender un poquito más de cómo es que funciona este tema del acoso sexual, el hostigamiento sexual en México. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ti, encantada de participar y a tus órdenes en todo lo que se ofrezca. Así es. Ahora sí que tratándose de derecho laboral y temas de diversidad e inclusión y apoyar a todas las mujeres, bueno, encantada de seguir colaborando contigo. Muchas gracias, Nadia.